Amén, amén. Bueno, saludos a los que ya entraron ahora, que no los habíamos saludado. Dios los bendiga. Vamos a comenzar. Entonces ya ustedes están ubicados en su guía de estudiante, que es donde dice Historia de la Iglesia. Esa es la clase número 1. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Yo voy a dar la clase y en media hora tendremos entonces preguntas, dudas y participaciones. Comencemos entonces con lo primero. El conocimiento es este nivel 1, conectando con el ministerio. Eh, Dice por aquí Proverbios 2, 3 al 5: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto hablando de que necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos estudiar. No todo es espíritu, es palabra y espíritu. Muchas iglesias, líderes, son mucho espíritu, hablan muchas lenguas y tienen mucho fuego, pero no tienen conocimiento. Hay gente que es al revés, tiene mucha Biblia, mucha historia, mucha teología, pero no tiene unción. Tenemos que fusionar las dos cosas, palabra y espíritu. Eso es importante. Vamos a la clase de hoy, historia de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Por favor, los demás pueden apagar todos sus micrófonos y luego la vamos a abrir a terminar esta primera media hora. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena en todo por completo, dice este hermoso versículo. Entonces, basado en esto, ¿qué es la iglesia? Definida bíblicamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo, un grupo de creyentes que se ha unido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para trabajar en unidad y compañerismo por el bien de la humanidad y el establecimiento del reino de Dios. Hechos 2, 1, 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y en Hechos 2 es donde nosotros pensamos que fue la inauguración de la iglesia. Ese día cayó el Espíritu Santo y ese día fue cuando se comenzó la iglesia. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua, dice la palabra de Dios. Entonces, en este versículo podemos ver en el versículo anterior que ahí tenemos el inicio de la iglesia, o lo que empezó el mover del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Ok, la vida de la iglesia según Hechos 2:46, el que acabamos de leer, y vamos a ver la persecución de la iglesia, Hechos 7:54. Pero esto no lo vamos a desarrollar ahora porque esto lo van a tener ustedes de actividad al terminar esta primera media hora de clase. Avancemos. Ok, vamos a mirar un poco las etapas o los diferentes emperadores a lo largo de la historia que persiguieron a la iglesia. Tenemos, eso está en la guía de ustedes, estudiantes, así que pendiente para que vayan completando, porque ustedes tienen en la guía de estudiantes cada uno de estos personajes. Tenemos a Nerón, que persiguió la iglesia del 54 al 68 después de Cristo, a Trajano también, que la persiguió. Déjenme quitar esto que no veo la fecha. Trajano la persiguió del 98 al 110 después de Cristo. Del 117 al 138 después de Cristo fue Adriano. Todos fueron emperadores y gobernantes que persiguieron la iglesia. Luego Antonio Pío del 138 al 161. Marco Aurelio, que lo hemos visto en muchas películas épicas, del 161 al 180. A Séptimo Severo desde el 193 al 211 después de Cristo. Y tenemos a Trajano Decio del 205 después de Cristo y a Diocleciano del 284 después de Cristo. Esas fechas, anótela ahí en su guía de estudiante. Usted tiene a cada uno de estos personajes y usted va a colocar la fecha en la cual este personaje persiguió
la iglesia según la historia documentada. Así que vayan haciéndolo, por favor, para que les queden por lo menos las fechas, las épocas. Si ustedes se ponen a ver, desde el año 54 hasta el 284 después de Cristo, la iglesia sufrió persecución. Estamos hablando de 230 años que la iglesia fue perseguida. Por eso yo siempre digo que nosotros somos tan bendecidos, tan felices y debemos ser tan agradecidos de que nosotros no vivimos ninguno de estos tiempos ni nos pasó nada de esto como esta gente lo vivió y como algunos cristianos todavía. Ok, vamos a esta lámina que es muy importante. Tenemos entonces ahora aquí, en esta parte, vamos a pasar aquí lo siguiente. Tenemos estas épocas, momento que hay gente que está entrando y cada vez que alguien entra tarde tengo que abrir esto y se me pierde la lámina. Ok, tenemos entonces aquí tres cosas importantes que mirar de acuerdo al tiempo. Tenemos, vamos a hablar del catolicismo romano. Vamos a empezar por el catolicismo romano. El católico, anoten esto, ustedes lo tienen ahí, pero si no, si quieren anotar algo más de lo que va a leer. La palabra católico proviene de una palabra griega que quiere decir universal y fue utilizada en el reinado del emperador Constantino con el fin de declarar el cristianismo como iglesia universal del Imperio Romano. Vale destacar aquí en este espacio que después que la iglesia comienza en Hechos, pasaron más o menos 300 años aproximadamente, donde la iglesia primitiva creció, conquistó el Imperio Romano y creció tanto que llegó a las esferas políticas. Y es cuando la iglesia toca el gobierno del Imperio Romano, el imperio más grande del mundo en ese momento, y es cuando se procede a la conversión de Constantino. Fue el hijo de Constantino y Helena quien se convirtió en el emperador de Roma a principios del tercer siglo del 306 después de Cristo. Según la historia, Constantino tuvo una visión donde apareció una cruz con unas palabras que decían: por este símbolo vencerás. También se dice que tuvo un sueño donde se le mandó a pintar los escudos con la insignia XP, que son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Cualquiera que haya sido la verdad, lo cierto es que esta etapa de la historia de la iglesia es trascendental, ya que fue el periodo de determinación de la persecución. Por 3 siglos fue perseguida la iglesia y los cristianos habían vivido bajo constante temor de los ataques del imperio y ahora entraban en tiempo de bonanza. Eso comienza con Constantino. Luego el edicto de Milán, que es en el 313, donde se legaliza el cristianismo, y luego viene el 50, en el año 510 después de Cristo, es el tema iglesia-estado, donde solo Dios puede juzgar al Papa. Esto es durante la época medieval. La iglesia se había degradado no solo en la búsqueda de puestos políticos, sino en el área espiritual. Allí había entrado la corrupción y el conflicto de poderes. Y en el siglo IV se estableció la autoridad eclesiástica a través del papado. Se formuló la doctrina de la infalibilidad del Papa, haciendo una plataforma de poder similar a la de un Dios en la tierra. Y aquí llegamos al llegadero, como digo yo. Fíjense la progresión. Tenemos 300 años de persecución. Luego la iglesia, por el Espíritu Santo, crece, el discipulado, la conquista, y luego Constantino llega a convertirse, o al menos eso es lo que se piensa. Luego se legaliza la iglesia en el 303 y hasta aquí todo parecía muy bien. Pero ¿qué sucedió? Que empezó a degradarse la iglesia, a corromperse la iglesia empezó a derivarse en lo que ya no era, los niveles de corrupción fueron muy altos. Los que hemos leído sobre esto sabemos que la iglesia de aquella época vendía salvación a la gente, usted le pagaba para ser salvo, le daban un certificado de salvación y si no lo tenía usted se iba al infierno, de manera que los que se salvaban eran los ricos y los pobres no eran atendidos por la iglesia y se prostituyó todo el sistema sacerdotal. Y entonces se procedió a un gobierno episcopal donde el Papa era el señor de todas las cosas y además de eso gobernaba y tenía influencia en el poder político. Y esa degradación, esa podredumbre desastrosa, pues nos llevó a algo y es donde tenemos que hablar
de Martín Lutero en el año 1843. Si miramos hacia atrás, la Iglesia y Estado empezó en el año ¿qué? 510. ¿Ustedes lo tienen ahí? Sí, ustedes tienen esa frase, Iglesia y Estado. Ahí es la depravación de la Iglesia. Y ahí se declaró que solo Dios podía juzgar al Papa, pero no fue hasta el 741 que se formuló la doctrina de la infalibilidad del Papa. De ahí viene, del año 741, viene la doctrina de que el Papa es infalible, doctrina que es hasta el día de hoy, para que ustedes lo sepan. Ahora, fíjense esto, del año 510 saltamos a 1843. Si usted hace matemática, ¿cuántos años pasaron en este proceso? 1300 años de decadencia, de oscuridad, de degradación, y aquella iglesia que empezó conquistando empezó a diluirse. Y viene la reforma en el año de 1843 con Martín Lutero. Ustedes lo tienen en su guía, anoten esa fecha. Dice aquí, aunque hubo muchos intentos de reforma por medio de los monjes de la iglesia, sin embargo, el impacto de las tesis de Lutero fue tal que se reconoce el 31 de octubre de 1517, anote esa fecha, 31 de octubre de 1517 se produce la reforma, como la fecha en que inició la reforma protestante. La reforma es de gran validez porque el pueblo fue estimulado a razonar. Las personas estaban siendo engañadas por la iglesia y les mantenían en ignorancia espiritual. Según la iglesia, nadie tenía derecho de leer o interpretar la Biblia, sino por medio de un representante de la iglesia católica. La reforma tuvo 4 grandes movimientos que transformaron la iglesia. Entonces, en 1843 es cuando Lutero clava las tesis en la puerta de la iglesia, aquellas famosas tesis que reforman a la iglesia, revolucionan a la iglesia, a la verdadera iglesia, y se entresaca de lo vil, lo puro. Por eso se dice protestante, porque él protestó contra el estado establecido de la iglesia. Y es entonces cuando viene la reforma, porque la iglesia de aquel entonces se había echado a perder y estaba engañando a la gente. La reforma tiene 4 elementos y ahí lo tienen en su guía. Esta reforma tuvo 4 grandes movimientos, no fue solo Lutero. Fue Lutero, como ya lo dije, por supuesto, el primero. Estuvo Calvino y estuvo Inglaterra y la iglesia anabatista. Ya vamos a ver qué significa. Vamos con Lutero en primer lugar. Lutero, la reforma. Lutero nació en 1483 en el seno de una familia pobre en un pueblo de Alemania. Su padre quería que Lutero fuera abogado, pero por la muerte de un amigo y por una experiencia aterradora como un relámpago, abandonó los estudios y entró en un monasterio. Mientras Lutero leía Romanos 1:17, anote esta cita, por favor, Romanos 1:17. Esta es la cita que el Espíritu Santo le dio a Lutero, que lo despertó de aquel letargo y lo inspiró. Romanos 1:17. Le fue revelado que la justicia del justo no es obra suya, sino que es un don de Dios. Él quedó convencido que la salvación no tenía que ver con el sacrificio que él hiciera, sino con la gracia divina de Dios. Por otro lado, la iglesia alentaba sacrificio, pago de diligencias, y la salvación del pecador era pagada. Vamos a parar ahí. Entonces, en este punto tenemos que entender que Lutero impulsó todo esto. Por favor, apaguen sus micrófonos, que lo tiene prendido. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la teología de Lutero? Vamos a avanzar en esto. Ustedes lo tienen en la guía. Ahí está en su guía. Hay 5 elementos de la teología de Lutero. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos hijos de la Reforma, si usted no lo sabía. Nosotros venimos de la Reforma. Por eso no somos católicos, porque nosotros venimos de la Reforma. Por eso los católicos nos dicen protestantes. Y en forma despectiva nos dicen a veces hermanos separados. Ahora, yo necesito saber cuál es la teología en la cual nosotros nos basamos. Y aquí se las vamos a poner. Los 5 columnas de la teología. La sola escritura. ¿Qué significa eso? Que creemos solo en las escrituras. La sola fe, es decir, que la salvación es por fe. La sola gracia, que todo es por gracia. Solo Cristo, único Salvador y mediador. Y solo a Dios la gloria. Estas 5 columnas fueron fuente de inspiración para la teología de la Reforma. Por favor, esto es muy importante, usted la tiene ahí y voy a leer un poquito de cada una. Vamos a hablar primero de solamente la escritura.
Lutero creía que las escrituras estaban por encima de cualquier autoridad de la iglesia, incluyendo el Papa. La base, Juan 1:1, porque él decía que la palabra de Dios, que la palabra escrita era Dios mismo. Así que nosotros, igual, nosotros creemos que nuestra carta magna, nuestra constitución suprema son las escrituras. Número 2, solo fe. Lutero enseñaba que lo único que una persona tiene que hacer para salvarse es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy nosotros lo creemos. La solamente gracia. Lutero afirmaba que no había ningún esfuerzo humano que pudiera comprar la salvación. La salvación es un regalo de Dios por fe en Jesucristo. Solo Cristo. Lutero apuntaba a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, como nuestro representante. Cumplió con todos los requerimientos de la justicia divina y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que nosotros creemos y eso es algo que choca con muchas religiones, incluyendo con la católica. Y solo a Dios la gloria. Solo la gloria a Dios, puesto que la salvación viene de Dios y que ha sido obtenida por Dios toda la vida y el fin principal de todo ser humano es dar la gloria a Dios. Estas son las 5 bases teológicas de Lutero. Juan Calvino aparece en 1509. Juan Calvino aparece en 1509. Nació el 10 de julio de 1509. Era francés. Y a los 12 años entró en la universidad, donde se interesó en el humanismo, aunque no sabemos mucho de su conversión. Calvino siempre hablaba de una conversión gradual y decidió abandonar la fe romana para convertirse al protestantismo. La teología calvinista. Vamos a ver los elementos de la teología calvinista. La teología calvinista tiene 5 elementos. Depravación total. A causa del pecado, la condición del hombre es un estado de depravación total. Por lo tanto, está inclinado de continuo del mal y es incapaz de contribuir o aceptar la voluntad de Dios. Según ellos, toda la raza humana está en pecado y es imposible que un hombre se arrepienta por fuerzas propias. La elección incondicional, ya que el hombre, por su estado de depravación total, no puede responder al evangelio. Dios salva por gracia y por su buena voluntad a un grupo selecto que él ha predestinado. Calvino creía que, y creen los calvinistas, y ahora vamos a ver quiénes son, que la salvación es para un grupo determinado. Tercer elemento de Calvino, la expiación limitada. Debido a que Dios escogió incondicionalmente a un cierto número de personas para salvarlos, entonces el sacrificio de Cristo está limitado solo para los elegidos de Dios. Es decir, que el perdón de pecados es para unos elegidos. La gracia irresistible, decía Calvino, que el mensaje de salvación es para todos, pero el Espíritu Santo hace un llamado especial solo a los elegidos. Y la perseverancia de los santos, debido a que la gracia es irresistible para lo que Dios ha elegido, el cristiano que ha sido salvo siempre será salvo, salvo siempre salvo. Y esta es la gente que predica que la salvación nunca se pierde a pesar de todos los errores o le quede la espalda a Dios. Esta es la teología de Calvino resumida de forma rápida. Tenemos luego, ustedes tienen ahí, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Estoy mirando la guía de ustedes. Ustedes tienen algo que dice Inglaterra. ¿Qué significará eso? El rey Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué pasa con esta tercera corriente? Dice por aquí, póngale mucha atención. La reforma de Inglaterra tuvo su inicio con la ruptura del rey Enrique VIII con Roma. Enrique había pedido un permiso al Papa para divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón. El Papa, por miedo a represalias de Carlos V, quien gobernaba España y era familiar de Catalina, le negó el pedido. En vez de ello, el Papa le sugirió que se casara en secreto con él. Le explico rapidito. En Inglaterra, el rey de Inglaterra se casó con una reina católica. Pero ellos, y entonces Inglaterra era católica y respetaba al Papa hasta ese entonces, pero él se divorció, se quiso volver a casar y como no le dieron la absolución, él dejó a esta mujer porque él quería tener un varón y nunca se lo dio y se buscó otra esposa y es cuando rompe con la Iglesia Católica porque él logró la absolución de su matrimonio con la otra, los anglicanos y entonces es cuando Inglaterra con el tiempo pasa de ser católica a protestante, porque además, paralelamente, que no fue por el matrimonio,
se habían metido las ideas de reforma en Inglaterra, que empezaron a hacer fuerza desde abajo por la pobreza y la miseria que vivía la gente y la cual la iglesia tenía a Inglaterra, y hubo una explosión social que al final terminó con que Inglaterra abrazó el protestantismo, como hasta el día de hoy Inglaterra es un país protestante o de corriente protestante. Ustedes tienen ahí otra palabra que es la anabatista. Ese es otro tipo de movimiento. Surgió, anótenlo, surgió en el siglo VI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Eso es importante como conocimiento. En estos días, ¿qué les parece? Comí con alguien que pertenecía a esta iglesia. Y gracias al conocimiento, uno no pasa de ignorante. Uno dice, sí, yo sé que es la iglesia, el movimiento anabatista. Bueno, este movimiento también protestante nació en el siglo VI en Suiza, y este movimiento, pues este grupo de creyentes pedían una reforma y también ellos forman parte de la historia de la reforma. Ok, bueno, después de toda esta gente aparece Juan Wesley, 1733, y aparece el metodismo. Ustedes lo tienen ahí. Voy a leer más de esto porque nos interesa. El movimiento metodista fue iniciado por Juan Wesley, también conocido como el predicador del siglo XVII. Nació en Inglaterra el 17 de junio de 1703. Su pasión por alcanzar a los perdidos lo llevó a viajar más de 250,000 kilómetros a caballo y a predicar alrededor de 40,000 sermones en toda su vida ministerial. Él creía que su vida era predicar a todas las personas, y por eso proclamó que el mundo era su parroquia. La vida y el testimonio de Wesley influyó positivamente en miles de personas a quienes él ministró. En su diario 5, con fecha de sábado 12 de julio, el mismo Wesley escribe que mientras predicaba, varias personas cayeron al suelo como impactados por un rayo. Unos minutos después se levantaron con alegría y gozo, dando gracias a Dios de que sus pecados habían sido perdonados. Esta historia se repitió una y otra vez en casi todos los lugares que Wesley visitó. Su vida de integridad influyó en los cientos de líderes laicos que él preparó. Líderes laicos es como cada uno de ustedes. No son pastores ordenados, sino gente que le sirve a Dios. Que él preparó para predicar el evangelio. Visitó a los presos, ayudó a los pobres, levantó toda una nación que estaba hundida en ignorancia y los malos hábitos para llevarlos a una vida de transformación. Así comienza el metodismo. ¿Quién es el padre del metodismo? Anótelo ahí. Juan Wesley, 1703. Y este es el líder del cual muchas de nuestras enseñanzas se inspiran. Por eso es que somos la iglesia wesleyana. Y esto es importante entenderlo, de este tremendo reformador del Espíritu Santo. Este fue un gran hombre de Dios. Vamos al punto de la iglesia wesleyana. Ok, ustedes lo tienen ahí en su guía. Vamos con la iglesia wesleyana. Los peregrinos que traían sus enseñanzas llegaron hasta las Américas, donde también donde también se les llamaba metodista. Quiero que usted acote esto. Cuando usted oiga por ahí metodismo, tiene que ver con la iglesia wesleyana, porque el metodismo fue primero y después vino la iglesia wesleyana. El primer servicio metodista fue celebrado por Embury en New York en 1766. Ahí tienen la foto de la iglesia, ahí la ven en pantalla. Esa es una foto histórica del primer servicio metodista en Nueva York, y fue en Nueva York el primer servicio. Ya para 1840 se había desatado un avivamiento al punto que los metodistas alcanzaban miles de almas por casi todos los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaron conmigo el libro de los pioneros? Bueno, estos pioneros se remontan a esta etapa. Los metodistas fueron pioneros en los Estados Unidos en la conquista y en la predicación del evangelio de Jesucristo. Para ese tiempo la esclavitud estaba de moda y las iglesias estaban de acuerdo con ello. Pero un superintendente de distrito, Oran Scott, se convirtió en un fuerte defensor hacia una reforma de santidad. La reforma de santidad, anote esto, por favor, usted que es un líder cristiano de esta denominación y de esta iglesia. La reforma de santidad implicaba no a la esclavitud, no al alcohol, no al tabaco, no a las logias secretas y no a la discriminación de las mujeres. Lo voy a repetir porque me encanta. La reforma de la santidad de aquellos años implicaba, número uno, ellos dijeron no a la esclavitud, porque para ese momento la esclavitud era como decir algo normal. No a la esclavitud, no al alcohol, no al tabaco, y hoy en día sería no a las drogas, por decir algo. No a las logias secretas, es decir, ellos estaban en contra de los masones, de las logias más antiguas, del agnosticismo y de toda sociedad secreta que no reconociera a Cristo. Y no
a la discriminación de las mujeres. De manera que cuando vengan con ese cuento de hoy en día del feminismo y de la libertad de las mujeres, usted está aprendiendo hoy que la Iglesia Metodista en los Estados Unidos fue pionera defendiendo el derecho de las mujeres, para que usted sepa. Eso no nació ahora, eso tiene muchísimos siglos atrás y hubo mucha gente que lo hizo primero, solo que ahora han querido plantearlo de otra manera y robarse lo que los mismos hombres de Dios hicieron. Y como dato adicional les cuento que un reformista inglés, que no recuerdo ahorita su nombre, pero no está en la clase, este joven que vivía en una silla de ruedas y era de una familia pudiente de Inglaterra, fue un legislador cristiano en el cuerpo político que se levantó y se opuso y logró la abolición de la esclavitud y de leyes por la libertad. Y esto es lo que me hace que ustedes vean que la iglesia no puede estar desvinculada de lo que pasa a su alrededor y que la iglesia reformista, la iglesia luterana, la iglesia wesleyana y todos los movimientos fueron para su época no solo movimientos que cambiaron la teología, movimientos que sacudieron el mundo, sacudieron la política, sacudieron lo social, sacudieron lo económico, porque donde Dios se mete realmente va a reformar todo. Pero a la iglesia la anestesiaron en los últimos siglos y nos han metido en cuatro paredes y nos han dicho: ustedes no opinen de política, ustedes no hagan nada por la economía, ustedes no pueden decir nada. Y eso es totalmente falso, porque cuando vino la reforma de Lutero, los que han leído se pueden dar cuenta que fue de la mano por los tiempos de la reforma industrial y que la reforma espiritual de Lutero creó una revolución para que la gente saliera también de la pobreza. Quería agregar eso, aunque no está aquí, pero hay que nombrarlo porque tenemos que despertar. Ahora, sigo leyendo sobre la iglesia metodista. Primer servicio en 1766, 1840, 1840 vino un avivamiento. Por esto el Espíritu Santo se manifestó con señales, prodigios, milagros y manifestaciones. Luego vino la reforma de la santidad. Entonces se generaron tres movimientos en Estados Unidos: la Iglesia Bautista Reformada, la Iglesia Metodista Wesleyana y la Iglesia Peregrinos de la Santidad. Y todo esto, ponga atención y tómenle foto a esto porque usted debe manejar esto sencillo. Todo esto en el 68 desembocó en lo que hoy somos, la Iglesia Wesleyana. La Iglesia Wesleyana nace de estos tres movimientos que se juntan y que forman la Iglesia Wesleyana, pero su base es el metodismo y tiene un poco de la corriente wesleyana y de la Iglesia Bautista Reformada. Tomen una foto a eso porque esto es historia y porque esto es un punto de inicio muy importante para saber de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes de nuestra fe y de nuestra doctrina. Los grupos se fueron fusionando hasta quedar tres denominaciones: la Iglesia Bautista Reformada de Canadá, la Iglesia Metodista Wesleyana y la Iglesia Peregrino de Santidad. Es decir, que todos los grupos se fusionaron y quedaron estas tres denominaciones, y la nuestra es la de 1968, que es una derivación del movimiento metodista. Estos tres se unieron para formar la Iglesia Wesleyana. La conferencia de unidad se llevó a cabo el 26 de junio de 1968 en Indiana. Muy interesante esto. ¿Qué dice la teología wesleyana? Atención, muy importante, cierren sus micrófonos, por favor. ¿Qué dice la teología wesleyana? Ustedes en su guía de estudiantes tienen algo que dice teología. Ahí estamos ahorita. Después de Iglesia Wesleyana dice teología. ¿Cuáles son los términos teológicos de nuestra teología? Hay cuatro términos teológicos de la Iglesia Wesleyana: el ortodoxo, el protestante, el evangélico y la santidad. No vamos a dar una profundidad aquí porque esto no es para eso, pero usted se va a llevar un conocimiento de dónde está, qué es wesleyano, qué es esto, cuál es nuestra fe. Entonces tenemos estos cuatro elementos. ¿Qué hablamos de ortodoxo? ¿Qué significa eso? Ahí donde te dice teología, en la guía del estudiante dice teología, escriba ortodoxo y anótelo del algo que usted quiera lo que voy a leer. Del griego doctrina correcta o recta. Eso significa ser ortodoxo, de doctrina correcta o recta. Aun cuando hay tantas religiones en el mundo, hay grupos de iglesias cristianas que por años han mantenido verdades esenciales del cristianismo histórico, que no son negociables, es decir, que son una base que no va a cambiar. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea en el año 325, en forma de defender la divinidad de Cristo contra la herejía de Arriano, que hablaba en contra de la Trinidad.
La enseñanza ortodoxa que la Iglesia Wesleyana comparte con los cristianos de todos los siglos habla de lo siguiente. Anote esto que es interesante. Cuando hablamos de ortodoxo es de doctrina correcta, pero nosotros defendemos la doctrina ortodoxa defiende varios valores cristianos. Por ejemplo, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Defendemos que Jesucristo es totalmente humano y totalmente Dios, no que Cristo es mitad hombre y mitad humano. Si usted ha dicho eso o ha escuchado eso, está incorrecto. Jesucristo fue totalmente hombre y totalmente Dios, que es un solo ser, no un ser dividido por la mitad. Y que Dios es el creador de todo lo que existe. Otro de nuestros puntos teológicos importantes es que todas las personas nacen pecadores y están separadas de Dios. Otro es que Jesucristo es el único camino para la salvación, que la salvación es el regalo perfecto del amor de Dios a los seres humanos, a todos, pecadores incapaces de ganarlo o merecerlo, que sin santidad nadie podrá ver a Dios y que las escrituras son la autoridad final para todas las enseñanzas cristianas. Eso forma parte de lo que hablamos de ortodoxo como nuestra teología wesleyana. ¿A qué se refiere ser protestante? Anótenlo ahí. ¿A qué se refiere ser protestante? Escriban palabra protestante. La iglesia wesleyana está entre las iglesias denominadas protestantes. Martín Lutero inició un movimiento de protesta con el fin de reformar los errores doctrinales y las prácticas corruptas que se habían infiltrado en la iglesia. Las verdades que plantea la reforma y que se alinean a la teología wesleyana eran las siguientes, que ya se las mostramos: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y a Dios toda la gloria. Por eso somos protestantes, porque los 5 principios doctrinales de Martín Lutero forman parte de nuestra iglesia wesleyana. ¿A qué se refiere evangélica? La palabra viene del griego que quiere decir buenas nuevas. Escriba ahí evangélica, significa buenas nuevas. Este término empezó a tomar fuerza en el siglo XX con el fin de distinguirse de grupos liberales y hacer énfasis en 3 áreas. 3 áreas tiene que ver la palabra evangélica: la inspiración, la fiabilidad y la autoridad de la Biblia. Voy a repetir: la inspiración, fiabilidad y autoridad de la Biblia. Todos los creyentes deben ser testigos de su fe a través de la palabra y conducta. Esto indica que la iglesia wesleyana es evangélica. ¿Por qué? Porque creemos en una fe específica y personal con Cristo para la salvación. Y está el otro término que ustedes ven ahí, que es santidad. ¿Qué tiene que ver esa palabra en nuestra teología? Es el término que define más a fondo la iglesia wesleyana. Algunas denominaciones enfatizan la liturgia, sacramentos y forma de culto. Otras su herencia étnica, otros los escritos de un líder, pero la nuestra es la santidad. La palabra santificación, aunque es muy conocida en el léxico eclesial, no obstante es mal interpretada entre los cristianos. Kay Durick, en su libro Disciplinas Espirituales, nos da una definición apropiada de lo que es santificación. Anótenla, por favor. ¿Cuál es la definición de santificación? Quiero que lo anoten todos los estudiantes de esta clase. La santificación es la obra de Dios en lo recóndito de nuestro ser para ser transformados a la semejanza de Dios. Lo voy a repetir. La santificación es la obra de Dios en lo recóndito de nuestro ser para ser transformados a la semejanza de Cristo. Me encanta. Basado en Filipenses 1:6. Repito, Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La mejor forma de resumir y aplicar nuestra teología está en el cuadrilátero de Wesley. Ahora pasemos a este punto. Bueno, aquí está lo que yo estoy hablando. Fíjense, le pueden tomar una foto, lo escriben. ¿En qué creemos nosotros como teología? En la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, Dios es el creador, las consecuencias del pecado, Jesucristo es el único camino, la salvación es un regalo, sin santidad nadie verá a Dios, las escrituras son la autoridad final. Esto es importante porque mucha gente me dice a mí: ¿qué es wesleyano? ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, hoy le estoy definiendo qué es ser wesleyano, es creer todo esto. Y yo me siento contento y muy feliz porque yo creo todas estas cosas. Aquí están los 5 elementos de la teología de nosotros wesleyanos: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y toda la gloria a Dios. Creemos en autoridad de la Biblia. Para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. Nosotros no vamos a poner en discusión la Biblia con la filosofía de Armenio, con la filosofía de San Crisóstomo, y vamos a hacer una mezcla. La Biblia es la tapa del frasco. De ahí para abajo todo se puede estudiar. Fe en Cristo para salvación, y somos testigos de la fe con nuestro testimonio.
Aquí está lo que le estaba diciendo, la santificación es la obra de Dios en lo recóndito de nuestro ser, o sea, en lo profundo. La santificación no es un punto donde usted llegó, sino que es un proceso que te lleva a ser transformado a la imagen de Cristo. Y ahora aparece esa silla que está ahí. Y ustedes lo tienen en su guía, cuadrilátero de Wesley. Este es el fulano cuadrilátero de Wesley, una silla, perdón, con 4 patas, que es donde se fundamenta la forma teológica que nosotros creemos. Número 1, la primera pata de esa silla del cuadrilátero de Wesley la llamamos o se llama la escritura. ¿Qué significa eso? Que esta es la más importante porque es la fuente de toda doctrina. Para Wesley la Biblia era su única regla de fe. Todos sus sermones estaban saturados de la palabra de Dios. Wesley era conocido como el hombre de un solo libro, la Biblia. Mientras su caballo tomaba el rumbo, él iba leyendo la palabra y escribiendo mensajes. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Uno de los artículos de la iglesia wesleyana dice, las sagradas escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y es la única regla para seguir tanto en la fe como en la práctica. Así que una de esas patas de la teología de Wesley es la Biblia, que es la más importante. Creemos en la Biblia como autoridad y es nuestro libro rector. La segunda es la razón, la segunda pata. Wesley enfatizaba que la palabra de Dios es la única fuente de doctrina, pero también estaba consciente que a través de la historia han sido muchos los que han interpretado la Biblia en forma caprichosa y errónea. Por ello, las doctrinas deben tener un sentido racional, no deben contradecir o ser incoherentes. Algunos han interpretado que la Biblia dice que hay que apartarse del mundo, entonces se fueron a los desiertos, por ejemplo, los Amish, o aquellas sectas que se fueron y se encerraron y se metieron todos en un desierto, se echaron candado y se alejaron del mundo, porque dice que la Biblia que nos alejemos del mundo. Esa es una aplicación de la Biblia sin razonamiento. Otros dicen que se pueden tener 7 mujeres y algunos hombres estarían felices de que esto fuera así, pero porque la Biblia dice que David tuvo una mujer, que Salomón tuvo 1000 amantes. Pero cuando se aplica la razón, lo social, la buena costumbre, nos damos cuenta que eso no es lo que Dios está diciendo en la Biblia. Entonces, lo que quiere decir aquí, hermanos, es que a la creencia universal de la Biblia como nuestro libro guía y único y superior, podemos aplicar la razón como la segunda pata de ese cuadrilátero, porque la palabra de Dios no nos saca de la razón. No, la Biblia dice tal cosa, entonces yo me voy a tirar por aquí, por este vacío, porque la Biblia dice que yo debo tener fe. No, hay que aplicar un razonamiento que no supere tu fe, pero la palabra de Dios tiene sentido. La otra pata de este cuadrilátero es la tradición. ¿Qué significa eso? Desde que el Espíritu Santo descendió en la iglesia primitiva, él siempre estuvo presente guiando a su iglesia, especialmente en sus primeros 3 siglos. En ese tiempo hubo grandes hombres de Dios como Ignacio, Policarpio, Justino, Martín, Tertuliano y muchos más. Escribieron grandes enseñanzas como el credo apostólico, los himnos, las oraciones, que muchas de ellas están en nuestra iglesia y a veces ni lo sabemos, pero son de gran ayuda. Para Wesley era valioso tanto lo que escribieron los primeros cristianos como lo que escribieron los reformadores como Lutero, Calvino y otros más. Bueno, esto es así. Cuando hablamos de que la tercera pata de esto es la tradición, es como considerar que el contexto de un texto es importante. Es decir, Lutero le daba peso a la revelación de Calvino, de Lutero y de la gente que hizo la reforma, pero también le daba peso a los que venían antes, a la tradición de la iglesia primitiva, y todo se ponía en una pesa y se hacía un equilibrio. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros tenemos una teología basada únicamente en una de estas patas, ¿qué pasa si yo agarro esta silla de 4 patas y le quito 2? Se cae. Si le quito una, se tambalea. Y si le quito las 3, pues se cae. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Una teología mala, una teología sin fundamento y una cantidad de mentiras que desvirtúan a Cristo y a la iglesia que no tiene estos 4 fundamentos. Y el último fundamento es la experiencia personal. Tanto la Biblia como la razón y la tradición en conjunto con la guía del Espíritu Santo te llevan a una experiencia personal. Juan Wesley dijo que el cristianismo es el evangelio de la experiencia. La vida nueva en Cristo abre nuestros ojos espirituales. Y esto es maravilloso. Y aquí está, aquí aparece. Tómele una foto porque esto también es algo que todo creyente de Misión Cristiana debe saber. Todos nosotros tenemos que saber esto que es básico. ¿Cuál es el cuadrilátero de Wesley? Es decir, ¿dónde se sostiene nuestra teología? En 4 elementos. La de arriba, perdón, son 3. La de arriba es la escritura.
la más importante. La tapa es la escritura. La tapa es la escritura, es la carta magna nuestra, pero se sostiene en tres elementos. En tres elementos. La razón, la tradición y la experiencia. Y esto nos da un equilibrio. Porque, repito, si usted quita uno, ¿qué pasa con la silla? Se va hacia los lados. Si usted quita dos, pues se cae para atrás. Y si quita todo, pues no puede sentar. Y esto es interesante, que nosotros como estudiantes que empezamos hoy, aprendamos a tener una base en nuestra fe. Número uno, basada en la escritura, pero también pensar, revisar de dónde viene la iglesia, el contexto de la iglesia, estudiar toda la escritura, Viejo y Nuevo Testamento. ¿Y qué has vivido tú? ¿Qué se te ha revelado a ti en tu vida? Cuando tú unes estos tres elementos y lo colocas debajo de la escritura, tú tienes una teología sana, una teología completa que es poderosa y que le da respuesta a tantas mentiras que hoy se están predicando. Y cuando la gente no entiende esto, se descarría fácilmente. Bueno, paro aquí. Yo terminé ya de dar la clase que tenía que dar hoy. Vamos a abrir los micrófonos para las preguntas, dudas o usted quiere hacer un aporte. Tenemos 10 minutos para eso. Y después vamos a tener una actividad que voy a tratar de repartirlos en dos grupos. Y hoy vamos a probar el sistema de los grupos. Espero que funcione. Pero yo pienso que hoy hemos visto cosas súper interesantes que hasta este momento, hasta aquí llega la clase de hoy, nos dicen de dónde venimos y por qué creemos lo que creemos. La próxima clase vamos a hacer una separación y vamos a hablar un poco de nuestra teología, cómo se diferencia de las demás. Pero hoy paramos aquí. Entonces, bueno, yo voy a hacer algunas preguntas también sobre el cuadrilátero que me parece súper interesante. Así que los micrófonos están abiertos para las preguntas, aportes o dudas que usted tenga sobre esto. Pastor, yo no sé cómo levantar la mano, Así. la manita. Ahí No, está. mire, no, Pantalla usted busca donde dice reaction, aprieta la carita y le salen varios dibujitos y después usted le da a la mano. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el cuadro. Es que si puede darnos un ejemplo sobre el elemento experiencia, Ujú. Exacto. como Sí, la parte de la experiencia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Una vez en la universidad, hace muchos años, yo estaba evangelizando en mi silla de autobús, pues. Pero cuando me doy cuenta, yo estoy evangelizando es a un muchacho de descendencia judía. Y entonces me dice, no, es que yo soy hijo de judíos. Mis padres son de la tribu de Leví y nosotros descendemos de ahí. Y yo no creo en tu Mesías, me dijo. Ok. Y ahí la cosa cambió. Entonces al final de la palabra y para acá y para allá, yo le dije esto, ok, le dije yo, no te voy a convencer, tal vez no hay una escritura que tú aceptas, pero yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que sí te puedo asegurar. Esto que yo predico, esto que yo vivo, este Cristo que el cual tú no crees, cambió mi vida, cambió mi familia, sacó a mi mamá y a mi papá de una vida terrible, nos transformó, nos liberó, nos dio paz, nos dio felicidad. Entonces yo creo que sí está vivo porque yo he vivido a ese Jesús que tú dices que no es el Hijo de Dios. Y ahí se quedó callado. Eso es cuando tú relacionas tu fe, tu Biblia, con experiencia de lo que la palabra has vivido en ella y contra la experiencia, pues no hay, porque es tu experiencia. Dios sí se te habló, Dios te confrontó y te mostró eso. Entonces, bueno, más o menos ese es un ejemplo. No sé si me entendiste, te puedo dar otro, pero ¿entendieron eso? Por sí, ejemplo, ok. sí, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Yo veo a Carmen con la mano levantada y Anmi también. Sí. Ay, me dieron ya.
Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bien. Tengo muchos problemas con el internet. Estoy aquí peleando con este internet y nada de poder escuchar perfectamente lo que está hablando. He anotado a duras penas algunas cosas y no sé, tendré que el domingo ponerme de acuerdo con los pastores para poder finiquitar algunas conclusiones de cada tema que se ha tratado. La verdad que yo tengo algunas referencias de estas cosas porque en un tiempo los estudié hace mucho tiempo, pero sí, todo esto me suena bastante y bueno, me encanta estar preparándome de nuevo porque ya eh, se habían como guardado alguna información y me parece excelente todo lo que estamos recibiendo y es una estrategia muy importante que nosotros como discípulos que somos ahorita de nuevo, ponernos al día con todo. Gracias. Y bueno, el internet no nos ayuda, pero vamos a ponernos al día con todo los domingos en la mañana allá en nuestra iglesia. No se Buenas preocupe. noches y bendiciones para todos. Dios te bendiga, Carmen. No Gracias. sé si me escucharon bien. Sí, se escuchó perfectamente. Gracias, pastor. No se preocupen que esta clase se está grabando. Yo la tengo en grabación. Ya a partir de la otra semana las clases van a estar grabadas en el canal de YouTube. Y Ustedes van a tener una clave para que las vean con calma. pastor, y también dijo, también como que no sé si yo le escucho como que habla demasiado rápido y no logro captarle algunas cosas. Esa es otra debilidad que tengo aquí con el internet. Sí, porque el audio está entrecortado y entonces, bueno, yo voy avanzando para poder cumplir terminar en ahora. Créanme que por eso voy avanzando y ustedes tienen su guía. Por eso les voy a dejar la clase en video para que ustedes pues la revisen y no tengan tanto el problema del internet. Pero para eso es la idea de preguntas, que al final ustedes preguntan las dudas, porque el pastor pasó de largo y yo no lo entendí. Bueno, me preguntan lo que no escuchó. Ok, gracias. ¿Quién más quiere hablar? A ver. Yo quiero, pastor, que me repita la razón. Yo tengo las escrituras, la escritura no debe contradecirse o ser, y ahí me quedé. Pero te refieres a cuál punto, porque yo dije mucho. A las tres patas, el cuadrilátero de Wesley. Entonces tengo la escritura, la tradición, la razón, y la razón me dejó a mitad. La razón, dice, yo lo que leí sobre la razón es que Wesley enfatizaba que la palabra de Dios es la única fuente de toda doctrina, pero también estaba consciente que a través de la historia han sido muchos los que han interpretado la Biblia en forma caprichosa y errónea. Por ello, las doctrinas deben tener un sentido racional y no se deben contradecir o ser incoherentes. Yo creo que eso es lo más importante que se quiere. No debe ser incoherente, es decir, debe haber una alineación entre las tres patas. No sé si usted lo puede visualizar. A mí me parece esto de todo lo que yo conozco en todos mis años, esto a mí y más en este tiempo donde hay tantas cosas, me dio una seguridad. Cuando tú alineas las tres cosas, tú tienes por aquí la razón, tienes por aquí la experiencia y tienes la tradición. Cuando tú las alineas y las pones debajo de la palabra de Dios, vas a tener una interpretación bíblica correcta, no desequilibrada. Porque siempre hay un poco de los tres elementos que te dan luz cuando tú te pierdes en alguna doctrina o en alguna creencia, y esto no deja que un loco, por ejemplo, yo conocí gente, había un loco, una doctrina una vez que decía que como David tuvo muchas mujeres y Abraham, y ese pastor de esa doctrina tenía varias esposas en la iglesia y se hizo un movimiento donde habían pastores con muchas esposas y agarraban la Biblia para pero repito, esa doctrina aguantaría las tres patas, no las aguanta. Por eso esto es muy importante entenderlo esta noche. Buenas noches, pastor. No sé si alguien más levantó la mano. Yo había levantado mi manito. Tengo el micrófono cerrado porque estoy requebrantada. Entré un poco tarde, estoy encamada. Hoy he tenido hasta fiebre, pero bueno, aquí estoy.
Yo quiero hacer una pregunta como muy puntual. Entré un poco tarde, pero usted estaba hablando un poco de la historia de la iglesia, de dónde venimos, y habló de la iglesia metodista wesleyana, cuando hablaba un poco de la historia. Mi pregunta es, hoy día sigue existiendo también la organización metodista y está la wesleyana. Ahora, antes eran una sola organización y ahora son dos organizaciones distintas, porque acá en el estado donde yo estoy, es un estado cristiano, pudiéramos decir, pero hay demasiadas organizaciones, menonitas, metodistas, y bueno, usted las conoce, conocemos tantas bautistas. En la iglesia donde yo me estoy congregando es de la organización de los hermanos, se llama así, The Brothers, la organización como tal, no la iglesia. Y varias de estas iglesias, siendo aún protestantes, hoy día, por ejemplo, apoyan el matrimonio homosexual y están a favor del movimiento LGBTQ. Entre ellas, por lo menos acá en este estado, están los menonitas, que siendo tan ortodoxos, casi como los Amish, y también los metodistas. Uno ve, por ejemplo, en los eslogan, en las cruces, en las entradas de sus templos, entonces tienen la cruz y el manto de Jesús lo tienen con la bandera gay. Es mi pregunta, o sea, hoy día la iglesia metodista no es la misma organización wesleyana. No. Es una muy buena pregunta, muy excelente pregunta. Vamos a retroceder la cinta, para atrás. Okay. El metodismo que viene de Wesley llega a los Estados Unidos. Y el metodismo, impulsado por Wesley, llega, pero cuando pasan los años, empiezan a haber muchas corrientes, pero en el año 1958 es cuando nace la iglesia wesleyana, que es una fusión de muchas de esas corrientes. Sin embargo, la iglesia wesleyana se abrió de pero tienen la misma, es como decir, un primo, otro primo y otro primo y otro primo, pues tienen un poco de sangre, pero son diferentes, ¿no? Entonces, vienen como del mismo fundamento, es como decir, todos los protestantes venimos de Lutero. Exacto. Pero la iglesia metodista es una cosa y la iglesia wesleyana es otra cosa. Y la iglesia metodista, desgraciadamente, tristemente, patéticamente, sí, le abrió las puertas al movimiento LGTB y por eso, para que sepan, al año pasado, 2.800 iglesias se salieron de la iglesia metodista porque le están dando la espalda. 2.800 o más iglesias han renunciado al movimiento metodista y han venido a la iglesia wesleyana o a otro movimiento porque hay un huracán dentro de la iglesia metodista de los Estados Unidos, un terremoto mejor, por esa decisión. Igual que en la iglesia hay líneas bautistas que lo están haciendo, pero hay muchas iglesias que están saliendo porque, obvio, no aceptan eso. Pero muy buena pregunta, Ami. Pero no, la iglesia wesleyana es la iglesia wesleyana. Y también como un punto adicional, que es bueno que tú lo preguntaste, debo decirle a toda nuestra audiencia y a todos nuestros hermanos hoy que en el manual de la disciplina de la iglesia wesleyana se acaba de reafirmar que la iglesia wesleyana reconoce a varón y a hembra como propósito de Dios. Bueno, en otras palabras, la iglesia wesleyana sigue la ortodoxia de la fe en cuanto a varón y hembra, papá y mamá, el matrimonio que Dios creó. Eso lo reafirmó el año pasado la iglesia wesleyana en su asamblea anual, donde toda la disciplina wesleyana, que es como la constitución de la iglesia wesleyana, revisa sus artículos de fe. Y ese artículo, que es como el ojo del huracán, se tocó y se reafirmó. Papá y mamá, varón y hembra. La iglesia wesleyana sigue apegada a sus principios. Pues como, bueno, yo espero que así sea, porque yo también nosotros le decimos, si eso cambia, adiós, que no te vi más, porque nosotros estamos claros. Pero hasta ahora es así. Bueno, muchas gracias por aclarármelo, pastor. Bueno, una más, porque yo dije que iba a cumplir con el tiempo y lo voy a cumplir. Una pregunta más, un comentario más. Gracias, a mí, muy buena pregunta. Pastor, yo quería hacer una acotación aquí en la cuestión del cuadrilátero de Wesley, en la cuestión de la razón.
aquí se puede tomar como interpretar la Biblia de acuerdo al contexto social, de acuerdo al contexto geográfico y de acuerdo al contexto cultural en que se escribió la Biblia. Exacto. Pueden tomar esos elementos también. Exacto. Por eso eso es muy importante, porque un buen estudiante de la Biblia, o sea, ustedes, que son y van a ser mejores estudiantes de la Biblia, cuando hace un estudio de la Biblia, toma en cuenta, por ejemplo, tú lees un pasaje. ¿Y qué hago yo? ¿A dónde se dijo? ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Cuáles eran un poco las costumbres de esa época? ¿Cuáles son las de ahora? Hay que tomar en cuenta muchos elementos siempre y cuando no los dejemos que se sobrepongan a la palabra de Dios, que es la de arriba, que es lo que ha pasado con la Iglesia Metodista y otros movimientos que analizaron la cultura, la moda, la corriente, el mundo cambió, tenemos que modernizarnos porque mira, y entonces, ok, no es varón y hembra, es cualquier todo contra todo porque esa es la cultura. Eso es lo que no debe pasar. Pero eso que tú dices es correcto. Ahí se refiere a tomar en cuenta las costumbres, la cultura, las maneras, la forma y cómo las aplicamos en el tiempo de hoy sin desviar lo que Dios quiso decir con eso. Muy bien. Gracias por ese punto. ¿Alguien más? Me queda otra participación en esta noche. Algo que le haya tocado, le haya hecho clic, que le haya gustado. Gretel levantó la mano. Yo quería decir que al principio cuando yo llegué, yo había, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Preguntado qué significaba la iglesia wesleyana, porque yo nunca la había escuchado, nunca yo había escuchado ese término. Entonces, según lo que yo investigué, me acordé ahora que lo que decía era que las dos, la wesleyana y la metodista, venían, o sea, iniciaban a partir de Wesley. Wesley fue quien le dio el inicio a las dos, pero que la wesleyana era más conservadora con respecto a lo que venía en las escrituras y la metodista como que se había desviado y se había regido más por las cosas de ahora, por como que era lo que usted estaba diciendo, que había tomado otro camino y iba como y se desvió, pues, en ese origen. Exacto, ajá. Y con otras costumbres, la iglesia wesleyana cuando nace en la conferencia del 68, es como un brote de todos que se unen para cuidar esa palabra. De hecho, yo tuve el privilegio de conocer hace 2 meses a un pastor que estuvo en la conferencia cuando se inauguró la iglesia wesleyana, un señor mayor, viejito. Y yo, wow, y mi hermano estuvo ahí. Yo me senté y le hice unas preguntas. Y es interesante conocer a esa gente, pero el origen es metodista, solo que hay muchos cambios, como lo vemos ahora, pero es importante saber qué es iglesia wesleyana, los fundamentos de Wesley, pero que a la larga tienen que ver con el metodismo. Para los que no sabían, todo el movimiento pentecostal, que es el movimiento del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y esa es como otra rama de las asambleas de Dios y todo eso, nace de un pastor metodista, de un pastor de origen de wesleyano. En el avivamiento de los años 1920 aquí en los Estados Unidos, era un pastor de esa línea y de ahí viene el derramado del Espíritu Santo y se abre otra. Yo siempre he dicho, en mi opinión, que Dios tiene menú para todo el mundo, que Dios tiene de todas las maneras, porque todos somos diferentes, siempre y cuando el centro sea Cristo como Salvador, Señor y la Escritura. Por eso hay tantas denominaciones, porque todo el mundo no cabe en una, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes nunca en su vida serían bautistas. Jamás. De esos bautistas tradicionales que cantan puros himnos, ustedes se quedan dormidos en su culto. Pero hay gente que eso le gusta y lo salva. Amén. Hay gente que le encanta esa iglesia que cantan coritos y gritan y conocen a Dios. Otros son más modernos. Lo importante es que en la que creemos esté basado en la palabra de Dios y que no contradiga la Escritura, ni a Jesucristo como Señor y Centro. Amén. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Yo voy a honrar lo que les prometí. Hemos llegado al final. Voy a dejar a Pastora Erin que levantó la mano. Pastora Erin, 1 minuto para orar y cerramos. Le voy a dar la palabra. Bueno, amén. Rapidito quería acotar esa parte de las 4 patas.
Está ahí, hay un feedback ahí. Bueno, esas cuatro, ese cuadrilátero es muy importante mantener un equilibrio porque cuando hay mucha gente que trata de utilizar la razón y la tradición, es peligroso porque quieren muchas veces como colocar su propia voluntad o sus propias creencias. Entonces ahí donde se hacen y se han establecido muchas ramas y hasta sectas, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de todo esto es eso, que sobre todas esas patas, la más importante es pesar todo en base a la escritura, a la palabra. Yo pienso que tú dijiste la palabra clave. Yo soy defensor. Yo no conocía el cuadrilátero de Wesley, se lo soy sinceramente, pero yo creo que lo he tenido en la cabeza desde que soy cristiano y soy pastor, porque siempre he sido una persona de un equilibrio entre la palabra, los movimientos, y eso que tú dijiste, Gerin, y anótenlo todos, la palabra clave del cuadrilátero es equilibrio, y eso es lo que no hay ahora. Eso es lo que está pasando ahora, se quitó el equilibrio. Entonces vemos, bueno, en estos días vi una pastora de una iglesia grande aquí, presentando a su hija trans en la iglesia y toda la iglesia aplaudiéndola y ella justificando como pastora y líder con su esposo, manipulando las masas y todo el mundo aplaudiendo, y la señora justificando todo tan lindo en el púlpito. Entonces, y te van a hablar del amor y el amor y te dan por el amor, pero eso no aguanta esa postura no aguanta estos tres elementos, no los aguanta. Porque cuando tú sopesas todo esto que está pasando entre las tres cosas, pues a alguno le falla. Entonces yo, como estudiante de la teología y de la palabra, que a veces Karen y yo nos sentamos, yo le decía a Karen, deberíamos comprar unos micrófonos y unos podcasts, porque tú y yo nos metemos unos fumes, así le digo yo, unos análisis en privado, que hasta yo digo, wow, y nosotros analizamos todo eso. Y yo le digo, vamos a comprar un micrófono, nos estamos a echar cuento y a grabar todo eso, porque nos salen unas cosas y llegamos a una conclusión. A veces nos ponemos a leer libros y a hacer análisis de que el gran problema de la iglesia hoy es la falta de equilibrio, porque la interpretación de la Biblia se está haciendo solo desde un elemento y no como un conjunto sistémico. La Biblia para mí es un conjunto sistémico. ¿Qué es un conjunto sistémico? Es algo que da vueltas sobre un eje, pero que está todo unido. Tú no puedes partir la Biblia en pedazos ni arrancar libros. Tú le tienes que encontrar un significado que cuadre así. Y ahí tienes la verdad. Y eso es lo que no hacen muchos. Ese es mi punto de vista en eso. Entonces, bueno, aquí dice una hermana que se graduó en la iglesia bautista y salió graduada como maestra de educación cristiana. Y fíjense, la iglesia, como ella dice, y los bautistas, ella dice que fue maestra. Los bautistas tienen una teología muy buena, le enseñan doctrina a la gente. Hoy en día uno de los problemas es que las iglesias estas que no tienen denominación, no tienen doctrina, no le enseñan doctrina, entonces la gente no sabe qué creer. Claro, en la próxima clase vamos a ver la diferencia entre la iglesia bautista y la iglesia wesleyana. Hay diferencias de doctrina y de teología, pero que no nos separan como hermanos, sino que hay diferencias. Pero los presbiterianos te enseñan la doctrina. Yo crecí en una iglesia presbiteriana y a mí me enseñaron desde pequeño la Biblia. Por eso es que estoy y tengo lo que tengo, porque crecimos con la palabra. Pero hoy en día las iglesias, la gente entra, sale, levanta la mano, haz la oración. Mañana te pongo en la puerta, oh, aleluya, y ya estoy en la iglesia. ¿Y quién es Cristo? No sé, ese es un primo mío, ¿no? ¿Qué hizo Cristo por ti? No sé, se comió unos espaguetis, será. No, nadie sabe de la Biblia y están en la iglesia. Y sin palabras no hay fundamento. Por eso estamos iniciando esto. Y yo sé que después de que terminemos esto, todos vamos a estar un poco más fuertes. Vamos a ver cosas nuevas y le vamos a dar más razones a lo que nosotros creemos. Bueno, vamos a orar y nos despedimos porque se me terminó y cumplí. Me pasé 7 minutos, pero estamos bien. Gloria a Dios. Vamos a orar y las dudas usted las anota, lo estudia, se lee lo que está ahí y así vamos a estar. Usted tiene la guía, tarea. Quedaron 2 puntos. Usted va a buscar el punto de inicial en su guía, que yo lo estaba buscando y se me olvidó, no lo encuentro, aquí está. ¿Te acuerdas que yo les dije que habían 2 puntos que no iba a leer? Que eran la persecución de la iglesia y la vida de la iglesia. Léanse eso, estúdienlo, porque vamos a empezar 5 minutos preguntando. Yo voy a coger gente para preguntarle sobre eso. ¿Qué ve usted sobre la persecución de la iglesia en esos versos? ¿Y cómo era la vida de la iglesia según esos versos? Es sencillo, pero es como para que leamos un poco sobre eso. Padre, en el nombre de Jesús,
te damos gracias por cada estudiante. Yo declaro que cada persona que está aquí crece en su fe, pero también crece en el conocimiento. Guárdanos de las mentiras, guárdanos de la falsa doctrina, guárdanos de la falsedad, guarda nuestros corazones del pecado, guarda nuestros oídos y nuestra mente de escuchar cualquier viento de doctrina incorrecto que nos saque del centro que eres tú, Señor. Solidifica las iglesias, solidifica la familia, los matrimonios, las iglesias, los pastores que están aquí. Declaro que el poder del Espíritu Santo levanta una generación llena del Espíritu Santo, fuerte en la palabra y con una vida de grandes testimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Descansen y gracias por haberse conectado. Y si tienen dudas con la tarea, yo pongo en el grupo las preguntas. Dios me los bendiga. Descansen. Amén. Feliz noche.